Bien, vamos a ver a Plinio el Joven. En su artículo principal, Plinio el Joven y los cristianos, entre los años 100 y 112, este señor, Plinio el Joven, escribió una carta al emperador Trajano, preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. Plinio el Joven era gobernador y tomó medidas muy severas contra los cristianos. ¿Por qué? Porque aparte de que les pedía que maldijeran a Cristo, cosa a lo cual los cristianos se oponían, estos veneraban su imagen y los romanos adoraban a sus dioses y maldecían a Cristo delante de los cristianos. Y los testigos dijeron que los cristianos acostumbraban a reunirse al amanecer y cantaban un himno a Cristo como si fuera un dios. Ese testimonio deja claro que se transmite literalmente de las declaraciones, reafirmaciones o retractaciones de los propios imputados de cristianismo, y en él un magistrado romano se hace eco 3 veces de que Cristo como persona real y objeto de culto de una secta. Así se expresaban estos señores, de una secta, pero dice que Cristo era una persona real y que era objeto del culto de la secta. Luego viene el testimonio de Tácito. Tácito tiene una larga parrafada en latín que traducida en el año 116 al castellano dice así. Es larga la cita, pero vale la pena. Dice así Tácito. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos cristianos, y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que tomaban de un tal Cristo, que en época de Tiberio había sido ajusticiado por Poncio Pilato. Y reprimida esta turba por el momento, y reprimida la fatal superstición, irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Aunque la autenticidad hasta aquí del texto de Tácito no ha sido cuestionada, numerosos autores han indicado que se desconocen sus fuentes. Bueno, pero el desconocimiento de las fuentes de Tácito no le resta autoridad al hecho de que él está reconociendo tácitamente. Ahora sí vamos a hacer un doble juego de palabras, aprovechando que se llama Tácito. Bueno, pues tácitamente está reconociendo la divinidad de Cristo. Se ha barajado la posibilidad de que Plinio el Joven se basara en las confesiones de los propios cristianos frente a la persecución policial. Y sí, el fragmento aparece en el contexto de una larga diatriba. Diatriba es un escrito o es una expresión brutalmente agresiva contra alguien. Eso significa una diatriba contra los males del gobierno de Nerón. Pero aprovechándose de las diatribas contra los males del gobierno de Nerón, se ha indicado que el interés de Tácito no estaba en el fenómeno cristiano en sí mismo, sino en la crítica al emperador. Dicho de otra manera, de refilón, al querer atacar a Nerón, demostró la historicidad de los cristianos que adoraban a Cristo como a Dios. Vean, criticando, lanzando brutales diatribas contra Nerón, se refiere a los mártires cristianos, que son los seguidores de Cristo, a quien adoran como a Dios. Mayor testimonio, la verdad, se me antoja difícil. A los cristianos, dice Tácito, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en la ciudad de Antioquía. Aunque, escribe Tácito, es posible que este nombre ya se usara en el año 44
después de Cristo, cuando ocurrieron los acontecimientos narrados en este relato del libro de los Hechos, aunque la estructura gramatical del texto no lleva necesariamente a esa conclusión. Algunos creen que esta denominación, cristianos, se originó un poco tiempo después. En todo caso, es muy probable que el término ya fuera utilizado cuando se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que su autor lo pone en labios del rey Agripa II. Por poco me convences de hacerme cristiano. Vamos a ver ahora a otro historiador de nombre Suetonio. Suetonio, su nombre completo es Gayo Suetonio Tranquilo. Qué curiosos nombres tienen los romanos, sobre todo de aquella época. Que vivió entre el año 75 y el año 160 de nuestra era, y que escribe alrededor del año 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que estaban instigados por un tal Christus. A los judíos instigados por Cristos los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. ¿A qué se refieren las revueltas cristianas? A ver, no crean que los cristianos andaban de revoltosos. No, las revueltas cristianas consistían en la negativa tajante, absoluta y contundente a adorar a los dioses. Quiero que imaginen la escena. 50 cristianos, hombres, mujeres, niños, o sea, familias, eran llevadas ante los ídolos de Roma, ¿sí? Júpiter Tonante, el principal, Marte, Venus, Saturno, Júpiter, qué sé yo, los principales dioses, y eran obligados a rendirles culto, a quemarles incienso. Y las revueltas de los cristianos se referían a la negativa cristiana a adorar a los ídolos. Esas son las tales revueltas cristianas que impulsa a los césares a perseguirlos y a expulsarlos de Roma. La totalidad de los estudiosos casi dan por sentado que el nombre Crestus equivale a Cristo y que la diferencia reside simplemente en un problema ortográfico. Christus es un nombre común en la Roma imperial, atestiguado en lápidas e inscripciones. Y fíjense qué curioso, ¿qué significa en latín Christos? Christos significa buen hombre, íntegro, útil, pero también se podía utilizar en un sentido peyorativo de simple, ingenuo o tonto. Y los mismos que defienden esta hipótesis arriesgan que era un apelativo aplicado a los esclavos, entre los que la doctrina cristiana seguramente, y está demostrado, tenía muchísimo más éxito. Pero Suetonio dice que el emperador expulsó a judíos. ¿Y por qué a judíos? Porque los judíos de Roma, expulsados por el emperador romano, ya se habían bautizado. Y Cristos en el texto, aparece como un revoltoso en Roma alrededor de los años 50. Años más tarde, Suetonio escribió en una lista de las actividades realizadas por Nerón. Vean lo que escribió este señor Suetonio, refiriéndose a las actividades de Nerón. Bajo el reinado de Nerón, se reprimieron y se castigaron muchos abusos y se dictaron reglamentos muy severos contra los cristianos. Nerón infligió tremendos suplicios a los cristianos, que eran un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Lo escribe este hombre en su libro, Suetonio, en su libro que se llama De Vita Caesarum, refiriéndose a Nerón, en el capítulo 16. De Vita Caesarum se traduce como de la vida de los Césares. Nero se refiere a Nerón en el capítulo 16. Y concluimos nuestra exposición del día de hoy refiriéndonos a algo que a mí me sorprendió gratísimamente.
algo que yo no sabía que existía. Y me refiero a una carta firmada y escrita por un tal Mara Bar Serapion. Algunos dicen Serapión y otros dicen Serapion, pero yo no encontré el acento en ninguno de los documentos que analicé, así que vamos a referirnos a este señor con el nombre de Mara Bar Serapion. Es un manuscrito siriaco, o sea, de la nación siria, del siglo VII, que se encuentra actualmente, fíjense qué interesante, en el Museo Británico de Londres, donde se recoge la carta de un tal Mara Bar Serapion. La escribe desde la cárcel a su hijo, exhortándole a buscar la sabiduría. No hay acuerdo sobre la antigüedad de la carta, pero la mayoría de los estudiosos la fechan en la primera mitad del siglo II o incluso en el último cuarto del siglo I. En la carta hay una referencia a un rey sabio que ha sido interpretada por varios autores como una alusión directa a Jesús de Nazaret. Y en esta carta escribe este hombre, Mara Bar Serapion: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Se refiere a la destrucción de Jerusalén. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos destruidos y expulsados de su país viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió. Continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio, Cristo, murió verdaderamente. Continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Citado desde Pena Romano, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo, textos y comentarios, página 319, Bilbao, 1994. Me estoy refiriendo a la carta de Simón Bar. Algunos autores han interpretado que la abolición del reino de los judíos, a que se hace referencia, es la destrucción del templo de Jerusalén, y no solo del templo, como ya se los expliqué, sino de la totalidad de la ciudad en el año 70, y que el rey sabio por cuya muerte los judíos fueron castigados es Jesús de Nazaret. Estos autores muy famosos, no les va a parecer nada familiar su nombre, son Roberto Van Voorst y Bruce Chilton. Bueno, aparte de los anteriores, no se han encontrado más referencias históricas relevantes de procedencia no cristiana acerca de Jesús en el siglo I o principios del siglo II, al margen del Nuevo Testamento, pese a que numerosos historiadores y pensadores documentaron bastante exhaustivamente la época. Y finalmente, el último testimonio que también me sorprendió muchísimo, tal vez más que la carta de Mara Bar Serapion, es otro descubrimiento hecho por el erudito bíblico Bart D. Ehrman, y que lo cuenta en su libro Una breve introducción al Nuevo Testamento. ¿Quién es este hombre que da un formidable testimonio de la existencia de Cristo sin proponérselo? Se llama Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, romano. Dice así: describe una importante figura del primer siglo y al final revela el hecho de que a quien realmente ha descrito
en el mismo proviene realmente de las historias acuñadas al taumaturgo griego. Perdón, Apolonio de Tiana es griego, no es romano. Me equivoqué. Dice así Apolonio de Tiana. Me he reservado para el final de mi exposición esta lectura sobre el texto de Apolonio de Tiana, porque definitivamente es el más contundentemente demostrador de cómo historiadores griegos, romanos, judíos no cristianos, nos hablan de la autenticidad, de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apolonio, abro comillas, incluso antes de nacer, se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Recuerden cómo confundió a los sacerdotes en el templo cuando sus papás María y José andaban muy apurados buscándolo, y se lo van encontrando, dejando perplejos y boquiabiertos a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Un ser sobrenatural, pues, y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él desportó mucha oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aun así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Hasta aquí el testimonio, mi exposición basada exclusivamente en autores no católicos sobre la historicidad contundente de nuestro Señor Jesucristo. Así que después de esa exposición, como siempre, abrimos espacio para que participen, pregunten, consulten, duden, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Recording stopped.